este tutorial vamos a explicar de una manera disertada algunos aspectos que nos van a dar idea y noticia sobre lo que es una consultoría en la administración pública, dividida en tres aspectos principales. El primero, los antecedentes y la construcción filosófica y social de lo que es una consultoría. El segundo, estableciendo condiciones sobre una consultoría y específicamente nuestro trabajo de investigación para optar como magíster en Administración Pública de la Escuela Superior del mismo nombre, que se llama Análisis de la Política Pública de Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia durante los periodos 1994 a 2018. Y el tercero, establecer los diseños metodológicos vanguardistas y los que vamos a establecer de una manera concreta al caso específico. Una consultoría es un método de investigación, una consultoría es un referente sobre cómo podemos resolver una problemática pública. La administración pública está llena de problemas y somos quienes estamos dentro de ella los encargados de resolverla. Y para eso necesitamos unas herramientas, entre ellas está la consultoría. Desde tiempos antiguos, en Grecia, se establecía en los antiguos una serie de indagaciones, y esas indagaciones era buscar respuestas a temas específicos, en la salud, en la educación, en el pensamiento filosófico, por así decirlo. Y ellos, en una especie de oráculo, daban unas correspondientes respuestas y una dirección a seguir. De ahí nos encuentra la consultoría. La consultoría no es una verdad revelada, no es una verdad absoluta. La consultoría la podemos identificar como un camino, la consultoría la podemos describir como una serie de aspectos importantes y centrales que van a dar cuenta sobre lo que se debe lograr, sobre lo que se necesita transmitir para así llegar a la solución de un problema específico. Y si no llega a la solución de un problema específico, va a ser aportes importantes que pueden dar noticia sobre situaciones estructurales que van a ir modificando paulatinamente problemas sociales, y ese es el objeto específico dentro de la administración pública y la que lo distingue en aspectos empresariales. Nosotros podemos ver diferentes tipos de consultorías privadas, consultorías públicas. Dentro de las consultorías privadas, en el ejercicio de las profesiones liberales, podemos nosotros encontrar aspectos relevantes sobre la investigación que se debe desarrollar. Dentro de la consultoría pública también hay una libertad configurativa, hay una serie de presupuestos, una serie de pasos que son de inobjetable observancia, y hay unos referentes de los cuales vamos a hablar más adelante. Hablemos entonces, ahora sí, de los aspectos determinantes para identificar una consultoría. En este caso, tenemos el primero, que es la iniciación, que vamos a consultar. Es importante saber qué vamos a consultar, qué existe sobre el particular, porque la introspección es el punto de partida, son las condiciones de origen, son los presupuestos fácticos que nos permiten llegar a la segunda parte, que es el diagnóstico. Un diagnóstico donde encontramos dónde está ese tema en la actualidad, qué condiciones tiene para poder avanzar, qué requisitos se van a tener en cuenta para llegar a un mandato. Ese mandato es no otra cosa que la prospección y la elaboración de una hoja de ruta que va a terminar en un producto que va a ser tenido en cuenta, no antes, sin tener en cuenta la planeación. La planeación es un elemento determinante, porque la planeación no solamente te habla de todos los pasos que debes llegar a hacer para realizar una consultoría, no solamente te habla de los métodos para que esto tenga una solución concreta, sino que también te habla de los presupuestos, te habla de qué elementos y qué caminos puedes desarrollar para que ese objetivo sea una realidad. Y es así que nosotros encontramos entonces
los elementos determinantes para identificar un planteamiento del problema. En el caso específico del análisis de la política pública en seguridad y salud en el trabajo en Colombia para los años 1994 y el año 2018, donde tenemos más de 24 años de investigaciones, nosotros debemos plantear qué existe en cuanto a la política pública de seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Han pasado ya más de 5 gobiernos en los cuales se ha venido estudiando ese respectivo fenómeno y se han encontrado conclusiones importantes. Sin embargo, estas no son suficientes y requieren de un adecuado y un estructurado análisis para llegar a una resolución de situaciones concretas y específicas. Y ese planteamiento del problema entonces nos describe, ¿sí? Nos describe cuál es la situación a desarrollar, nos describe cuáles son los elementos determinantes y hay una pregunta de investigación. Una pregunta de investigación que no es otra cosa que determinar de una manera coordinada y de una manera bastante estructurada cuáles van a ser las condiciones en las cuales se va a hacer la investigación, qué es lo que nos va a llevar la investigación, para así generar una hipótesis. Una hipótesis no es una verdad, una hipótesis es una evidencia. Guardando las proporciones y adecuando esto al mundo del derecho, es como cuando nosotros estamos hablando de un elemento material probatorio. Un elemento material probatorio no es en sí una prueba, pero sí es un camino que nos permite indicar y nos permite llegar a resolver unas circunstancias específicas para encontrar unas respuestas a lo que efectivamente está ocurriendo dentro de una respectiva realidad. Y esa pregunta de investigación nos lleva a una hipótesis con unos objetivos en general, un objetivo general que es el que dice para qué estamos haciendo este objetivo, cuál es la finalidad, cuáles son las condiciones. En el caso del tema de seguridad y salud en el trabajo, nosotros debemos decir de que uno de esos objetivos en general es analizar los resultados de la implementación de los lineamientos vigentes de la política pública de seguridad y salud en el trabajo en Colombia frente al comportamiento de los indicadores de accidentalidad y morbilidad laboral dentro del periodo 1994 a 2018. Pero para que nosotros podamos llegar a la finalidad de ese objetivo general, nosotros nos vamos a encontrar con unos temas específicos que van desarrollando un para qué y van desarrollando también una situación que se encuentra inescindiblemente ligada con el objetivo general. Así determinaremos los avances y dificultades de la implementación de la política pública de seguridad y salud del trabajo, identificar la forma en la cual la dispersión normativa y el grado de articulación entre los diferentes actores de ese sistema general de riesgos laborales inciden en el logro de los resultados, así como contrastar los lineamientos y proponer unos lineamientos de políticas públicas. Es decir, que lo que estamos logrando en este punto específico, según los pasos que también hemos desarrollado con el y que se generan con Elmo, es vislumbrar alternativas de solución de esta problemática, pero esas alternativas van llegando a generar diferentes líneas de investigación y esas líneas de investigación van a encontrar un todo articulado con el objetivo general. Es decir, los objetivos específicos son esas estructuras que se van agregando al interior del proceso de construcción científica y que van trabajando para que el objetivo general sea una realidad concreta y pueda tener un significado muy importante dentro del desarrollo de las políticas públicas que se están estudiando. Pero esto no es suficiente, porque aparte de esto nosotros debemos tener un marco referencial. ¿Y qué es el marco referencial? El marco referencial, de acuerdo a esa vieja discusión estadounidense entre lo que es la diferencia entre el marco teórico y el marco de conceptos, cuando nos dice que el concepto, parafraseando a Hart, tiene que ver con una serie de discusiones originadas en establecer cuáles son las formas y significados, y en cuanto a lo teórico tiene que ver más con una construcción filosófica. Nosotros debemos decir que en este caso en concreto estamos hablando de conceptos relacionados con la resolución política, el Estado social de derecho, su papel en la salud pública, fórmulas de democracia, el trabajo decente,
las políticas públicas que se generan y articulan alrededor y los análisis en sus fórmulas de implementación. Pero no solamente estamos hablando aquí de este marco referencial, también debe haber un estado del arte. El estado del arte no es otra cosa que la diferenciación de los diferentes estudios que se han realizado y que nosotros tenemos noticia en cuanto a la construcción de herramientas y en cuanto a la construcción de todo lo que se ha venido investigando y que ha generado doctrina y ha sido un aporte importante para llegar al diagnóstico. Nosotros para estar en el estado, para llegar al diagnóstico tuvimos que leer, tuvimos que tener un estado del arte, tuvimos que construir una serie de condiciones que fueron importantes para decir que efectivamente tenemos cómo desarrollar la investigación aplicada desde un método científico, que es lo que se busca en la administración pública. En este caso, nosotros tenemos muy en cuenta que ese estado del arte no tiene que ver con una vieja discusión hegeliana de la tesis, la antítesis y la síntesis. Tiene que ver con un concepto mucho más de avanzada, que es un aporte de las teorías neoinstitucionalistas, es decir, la diferenciación de los diferentes estudios que se han realizado, la complementación alrededor de esos estudios y una síntesis que nos pueda llevar a desarrollar diferentes circunstancias en específico. Pero un estado del arte es el descubrimiento de todos estos postulados que hemos visto anteriormente y un encuadramiento con la literatura y todo el desarrollo de alternativas que puedan dar lugar frente al tema. Existe también un marco teórico, y ese marco teórico para el caso de la investigación aplicada que nosotros estamos realizando tiene que ver con un modelo racionalista de elección racional y de lo que se denomina como modelo estadounidense de public choice. Asimismo, hay una visión integracionista, una visión integracionista que da lugar a los nuevos modelos de nueva gestión pública, muy diferentes a la nueva gestión pública porque tiene que ver con una construcción más realizada al interior de cómo fue la confección de la investigación aplicada alrededor de los años 90, que tiene una relación muy ligada a temas del liberalismo económico como elementos adyacentes y funcionales a lo que sociológicamente se determinó en un momento histórico que debería ser la construcción de una investigación aplicada, con una situación y una discusión científica que nos pueda llevar a un análisis narrativo y deliberativo que genere aspectos que hoy son tenidos muy en cuenta en la nueva gestión pública y que generan gobernanza, manejo de redes, manejan modelos integracionistas. Es decir, que esta investigación aplicada convive con dos teorías específicas. Una, el marco teórico en el cual se crea la Constitución de 1991 y específicamente el decreto que desarrolla temas de análisis de política pública y liderazgo del trabajo, que es el decreto 1295 de 1994, con un enfoque mucho más neopositivista, integracionista y neoinstitucional, con fuentes de la nueva gestión pública y basado en temas económicos. Bajo la ley 1562 del 2012, que se desarrolla 19 años después, 21 años después de la Constitución de 1991, estamos hablando de un enfoque neopositivista, integracionista, y que tiene la misma situación de la Constitución de 1991, pero se establecen más disertaciones tradicionales, el manejo de redes y de gobernanza. ¿Por qué? Porque aquí estamos identificando que uno de los elementos centrales para plantear el problema y para construir la hipótesis es la dispersión normativa. Y una diferente dispersión normativa que pertenece a diferentes escuelas y diferentes pronunciamientos científicos, pero también una duplicidad de actores relacionados con las superintendencias, con los ministerios, con las comisiones intersectoriales, con los trabajos de las oficinas de trabajo, con las articulaciones que se hacen entre las diferentes entidades territoriales y que va generando que no existan las condiciones para que el problema que se quería resolver, que era reducir la accidentalidad laboral, tenga una solución, sino que por el contrario, a medida que se aumentan esos actores
y se aumenta la disposición de ellos de resolver el problema, como no existe una unidad, no existe una cohesión y no existe una respectiva articulación, lo que se está teniendo en cuenta es de que el fenómeno, en vez de tener una solución, tiene un agravamiento. Y ese agravamiento es el que en este tema de investigación y en la consultoría que nosotros estamos teniendo en cuenta es el que nos debe dar lugar a resolver. Y es por eso que ya estamos hablando de un diseño. Y en el diseño hay que parafrasear a Corteta cuando da luces sobre cómo llegar a resolver diferentes problemáticas. Y siempre hemos convivido entre la vieja dicotomía entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Esa vieja dicotomía nos da cuenta de unos principios básicos que todos conocemos. En cuanto a lo cuantitativo, es la medición en factores aritméticos, en factores numéricos, en factores perceptibles de cómo se desarrollan las diferentes problemáticas y cómo tienen un impacto en la vida diaria de la persona, en este caso en la administración pública. ¿Cómo hacemos para que ese tema de accidentalidad laboral se establezca en números y se haga una discriminación por regiones, se haga una discriminación por sexos, se haga una discriminación también por una serie de situaciones socioeconómicas que pueden dar lugar a que se aumenten o no las accidentalidades laborales? Pero cuando hablamos de una investigación cualitativa, nos estamos refiriendo ya a un contexto en el cual estamos percibiendo un análisis valorativo, un análisis descriptivo y un análisis explicativo que no tiene que dar lugar con la aritmética, sino que tiene que dar lugar con una serie de elementos centrales que nos permiten identificar por qué se puede llegar a generar un correspondiente accidente de trabajo y qué es lo valioso de la investigación cualitativa. Nosotros debemos tener en cuenta que si nosotros encontramos las causas y los orígenes por los cuales se desarrolla la problemática de accidentalidad laboral, vamos a encontrar una solución para que lo cuantitativo varíe, es decir, que lo cualitativo y su adecuado estudio puede dar lugar a que los índices cuantitativos se modifiquen, porque eso es lo que elimina las condiciones, las fortalece, las mantiene o las aumenta para que se especifiquen dentro de la vida diaria y en este caso en el contexto de la administración pública. En ese diseño metodológico nosotros hemos venido construyendo una serie de elementos importantes de cómo se desarrolla una consultoría. Y aquí hemos hablado de un enfoque epistemológico que habla de la investigación aplicada, donde se deduzcan conclusiones, no donde se induzca a encontrar una verdad. Y cuando hablamos de la deducción, estamos teniendo en cuenta que esto también redunda en aspectos centrales de investigadores criollos, como Orlando Portland, cuando habla de la investigación-acción participativa, y puede encontrar entonces una serie de revisión de literatura, de estudio documental, de análisis de contenido, especialmente a través del análisis y de la lectura de distintos documentos de política pública, de los informes de ejecución y los reportes del sector para los diferentes periodos de estudio que vamos a determinar. Es así que nosotros podemos hacer una entrevista semiestructurada, y esa entrevista semiestructurada nos va a encontrar elementos en los cuales vamos a establecer una iniciación, vamos a dar un diagnóstico y vamos a generar entonces un mandato a seguir. Ese mandato a seguir nos da la planeación específica de cómo resolver la problemática que le vamos a entregar a la respectiva entidad territorial a la cual estamos fomentando la investigación, y esa entidad territorial va a generar condiciones para resolver esa problemática y generar un producto. Obviamente, dentro de los elementos centrales de la planeación que se desarrollen de acuerdo a ese diseño metodológico, nosotros vamos a encontrar una serie de presupuestos económicos, presupuestos jurídicos, presupuestos sociológicos, presupuestos coyunturales que se generan dentro de la vida práctica del proceso de investigación científica, porque como no estamos hablando de una ciencia exacta, estamos teniendo en cuenta que hay una serie de planteamientos que van a ir surgiendo y por eso se va a construir algo científico que no es infalible, pero que sí va generando una hoja de ruta y va generando unos presentimientos importantes para llegar a los puntos centrales donde se va a construir la elaboración de lo que se desarrolla como elemento fundante de este análisis de consultoría. Nosotros consideramos que estos aportes son determinantes y son bastante importantes para desarrollar una serie de políticas
centrales en los cuales la investigación aplicada sea orientada a resolver problemas sociales, sea orientada a generar condiciones para que dentro de esos diseños de investigación, dentro de esos muestreos, podamos encontrar una verdad que se puede ir modificando con el tiempo, pero que va a encontrar esa fiabilidad, esa confianza y esa plenitud que puede orientar hacia una construcción científica donde la administración pública y por ende los ciudadanos sean beneficiados en resolver sus respectivas problemáticas. Soy Diego Angulo y es un gusto tener la oportunidad de compartir con el profesor Jesús Molina, con mis compañeros aspirantes a magíster de Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública, y espero que esta contribución sea al menos importante para desarrollar aspectos centrales de por qué es importante una consultoría en la administración pública. Muchas gracias.